Hasta la ONU, presidente Maduro hablará el jueves en el Consejo de Derechos Humanos. Más control, mayor escasez. Con Industria propone reemplazar controles por subsidios directos. Simulacro rojo. El Polo Patriótico logró movilizar al 92% de la maquinaria política. Enfrentamiento. Enrique Capriles responsabiliza al gobierno por ataque armado en Yare. Por el segundo en solitario. Tercer choque entre los eternos rivales. Polifacética. Jennifer López mostró parte de su nuevo proyecto para televisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos. Hoy es martes 10 de noviembre de 2015. Buenos días, Elianta. Buenos días, Néstor. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El equipo de Noticiero Venevisión ya listo para llevarles las informaciones más importantes del día. Pero vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela y vamos a hacerlo desde el estado Mérida. Con información sobre el sismo registrado en la entidad. Raquel Alarcón nos trae detalles. Adelante, Raquel. Muy buenos días. Muy buenos días. En Mérida, organismos de seguridad y protección siguen haciendo un enérgico llamado a la población en general a mantener la calma. Esto debido a las réplicas del sismo de 5.1 registrado el pasado día sábado, en el que se han visto afectadas hasta el momento 50 viviendas y 6 templos. Esto según el reporte del gobernador del estado. En caso de emergencia, se sigue recomendando el 171 para las llamadas. Desde el estado Mérida, en la cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Raquel, desde el estado Mérida. Nos vamos ahora al estado Lara. Allí, farmacéuticas aseguran que están en riesgo de cerrar por no contar con insumos para el funcionamiento. A esta hora contactamos a Desiree Escobar, que nos cuenta más. Adelante, Desiree, buenos días. Muy buenos días. En el estado Lara, farmacias registran hasta un 70% en déficit de insumos y medicamentos. Así lo manifestó el presidente de la industria farmacéutica en la entidad, doctor Omar Álvarez, quien asegura que las proyecciones para finales de año e inicios de 2016 son desalentadoras, en especial para los pequeños establecimientos expendedores de medicinas, debido a las deudas que el gobierno nacional mantiene con proveedores internacionales, lo que imposibilita abastecer los anaqueles. Exhortó a pacientes con enfermedades crónicas a tomar previsiones. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Desiree. Y ahora nos vamos para el estado Carabobo y también para el estado Aragua. Con información sobre las demandas del sector educativo. Vamos a hacer nuestro primer contacto con Randolfo Blanco. Adelante, Randolfo. Buenos días. Buenos días. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, rechazó el acuerdo emitido en la Asamblea Nacional, el cual consideran es un intento de intervenir en los asuntos internos de las universidades, además de desconocer la realidad de estas casas de estudios. La AVERU aclara que los rectores no han llamado a un paro. Consideran que el gobierno nacional es el principal responsable de la paralización de las actividades con la entrega de un presupuesto deficitario, además de su negativa de no escuchar los planteamientos de los decanos y docentes universitarios. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado de Aragua amanecemos informándoles que el gremio de profesores de la región informó que este martes inicia en la ciudad de Caracas la discusión de la nueva contratación colectiva, petición que viene realizando el magisterio en busca de reivindicaciones sociales ajustadas a la realidad. Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores de Aragua, detalló que con el inicio de las discusiones espera se normalicen las actividades académicas en las instituciones que acataron el paro parcial de clases. Desde Telearagua, Alexandra González, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexandra. Nos vamos ahora al estado Falcón. Allí la información que se genera a esta hora es en materia de transporte. Fremelis Hernández con los detalles. Buenos días, Fremelis. Buenos días. Hoy le comentamos que transportistas que hacen vida en la capital falconiana sostienen reuniones con las autoridades municipales para solicitar el reajuste del cobro del pasaje. Así lo informó Eduardo Primera, transportista, quien además indicó que se han visto afectados por la falta de insumos y repuestos, lo que ha ocasionado la paralización de vehículos de línea. La propuesta presentada es de 30 bolívares por puesto y 25 los microbuses, por lo que espera que sea aprobada por la Comisión de Transportes del municipio Miranda. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Fremelis Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias.
Gracias, Frenmelis. Y en el estado Zulia y Nueva Esparta, la información es del sector construcción. Específicamente sobre puentes que se esperan edificar en la entidad. Nuestro primer contacto es para Fabiola Yaquinto. Adelante, Fabiola, buenos días. Buenos días. En Zulia, diputados del Consejo Legislativo denunciaron que ya han pasado 10 años tras el inicio de la construcción del puente Nigales, que sería el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, y que solo llevan un avance de 17% de esta obra. Manifestaron que se han invertido numerosos recursos para la culminación de este proyecto, por lo que exigen a las autoridades del Ministerio Público que inicie una investigación tras las pruebas que introdujeron algunos diputados de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Nueva Esparta se registra un 80% de avance en la construcción del segundo puente sobre la laguna de la Restinga, un puente sin pilote que se construye sobre sí mismo. Roygar López, director regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aseguró que cada semana avanzan 7 metros, lo que significa que en aproximadamente 4 semanas estarán cerrando por completo la estructura de concreto. Con una inversión de 270 millones de bolívares, esta obra ampliará las posibilidades de desarrollo para el municipio Península de Macanao. Desde Isla TV, Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Natalie. Nosotros continuamos en el estado de Nueva Esparta, pero también vamos a viajar a Del Tamacuro y a Anzoátegui. Con información en materia de seguridad. El contacto de esta hora es con María Marcano. Adelante, María, buenos días. Gracias, muy buenos días. Amanecemos contándoles desde el estado de Nueva Esparta que la región de defensa integral marítima insular logró desmantelar 8 bandas delictivas con un saldo de 99 personas detenidas. Autoridades informaron que adicionalmente se logró la recuperación de 5 vehículos y la incautación de más de 1.700 kilos de perrarina. Buenos días. El comando de zona número 61 de la Guardia Nacional Bolivariana, al mando del general de brigada Miguel Morales Miranda, incautaron más de 75 kilos de marihuana y 1 de cocaína. En operativo fluvial realizado en el sector Punta Mariusa del municipio Antonio Díaz, se incautaron además 176 cartuchos sin percutir y un radio portátil. A 4 ciudadanos, 3 de ellos venezolanos y un dominicano, que tenían con destino a la República de Guyana. En la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron 2 toneladas de alimentos de primera necesidad en un procedimiento realizado en el municipio Noto. Tras este hecho quedaron detenidos 3 personas, por lo que autoridades de la Guardia Nacional manifestaron que continuarán desplegados a fin de erradicar el bachaqueo y la especulación en la entidad. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina Martínez. Y ahora vamos para el estado Cojedes. Con la información más importante a esta hora. Gregory Brusual nos comenta. Adelante, Gregory. Buenos días. Buenos días. En Cojedes inició este lunes la consulta pública del Plan Estratégico del Poder Judicial 2016-2019, el cual en su primera presentación estuvo dirigida a los trabajadores de la circunscripción judicial y consejos comunales de la entidad. Esta actividad, que se extenderá por los 9 municipios del estado por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia, se realiza con el propósito de discutir con los diversos sectores de la sociedad civil las líneas estratégicas de la justicia venezolana para los próximos 3 años. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Guárico. Con información de comunidad. Eliezer Hernández listo con más información. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en la carretera que une a la población de Villa de Cura con San Juan de los Morros, concretamente en la población de Coco Frío, donde los habitantes y transeúntes aseguran que llevan varios meses a la espera de la atención gubernamental con respecto a la situación de la carretera, pues no cuentan con un asfaltado idóneo. Dicen que se necesita un trabajo profundo para evitar que siga agravándose esta situación. Además, denunciaron que a raíz de esto existen largas colas, por lo que también solicitan la presencia de autoridades en la zona. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Nosotros cambiamos de tema. El próximo jueves 12 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigirá al Pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo, perteneciente al Sistema de Naciones Unidas, aprobó la solicitud realizada por el gobierno venezolano para que se organice una sesión especial en la que el mandatario nacional pueda explicar la situación de los derechos humanos en el país. El jefe de Estado podrá llevar a cabo una locución como una medida de cortesía por parte de la organización internacional. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, afirmó que los controles de precios no han funcionado en ninguna economía del mundo. Maoli Aldana nos cuenta más.
En el caso de Venezuela, Ollalquiaga asegura que la historia lo ha demostrado y que actualmente lo refleja la escasez de los 19 productos que se encuentran regulados. Sostiene que una de las 5 propuestas que hace esa organización al Ejecutivo Nacional es reemplazar los controles de precio por subsidios directos. Los subsidios directos benefician a aquel que tiene realmente la necesidad por un tiempo, por mientras se va ajustando la economía, para que esa persona vaya pudiendo tener a través de su trabajo mayores ingresos y en consecuencia acceso a pagar precios más altos, ¿no? Pero no tener que estar todo el país pagando los precios, unos precios que son irreales y que inhiben a que las compañías puedan tener rentabilidad, porque el resultado final es que al final esas compañías pues van perdiendo las posibilidades de seguir adelante, ¿no? Titularizar la deuda, legalizar el mercado paralelo, devolver las empresas expropiadas y regresar la ley de ciencia y tecnología son otra de las propuestas del representante de los industriales para que arranque la economía venezolana. Entonces tú creas un control de precios que afecta a toda la economía y lo que te das cuenta es que compañías que están vendiendo muy poquito, tú les subes el costo. Y ese costo ese aumento de sueldos lo tienen que dividir entre muy pocos productos. Entonces, inmediatamente lo transforman en precios y lo que creas es una espiral de crecimiento de precios. ¿Qué es lo que tienes que hacer nuevamente? Muchos productos. El presidente de Conindustria reiteró una vez más el llamado al gobierno nacional a que cancele los 12.000 millones de dólares que le adeuda al sector, pues asegura que sin esto no pueden comprar materia prima y sin materia prima no pueden producir. Situación que ha obligado a más de 3.000 empresas a reducir sus inventarios y a trabajar de manera intermitente. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El Consejo Legislativo del Estado de Aragua aprobó más de 71 millones de bolívares destinados al pago de sueldos y salarios de funcionarios de los cuerpos de seguridad de la región. Esto tras una solicitud hecha por el gobernador de la entidad, Tarek El Aizami. Héctor Villa nos trae los detalles. El monto aprobado por los parlamentarios irá destinado a cubrir los gastos de un total de 4.783 funcionarios activos de entes del sector seguridad adscritos a la gobernación de Aragua. Ya podemos cobrar esta quincena con el incremento del 30% aprobado, más este incremento para los policías. Es decir, que los policías deben cobrar esta primera quincena de noviembre con el incremento salarial que hoy estamos anunciando. Se tiene previsto que para la primera quincena de noviembre se cancele el aumento salarial correspondiente, además de 2 meses de aguinaldo a los trabajadores dependientes de la gobernación. Desde Telearagua, Héctor Villa, Noticiero Venevisión. Adriana Delía, candidata a diputada de la Unidad por el Circuito 4 del Estado Miranda, expresó que el gobierno se equivoca al colocar sobre la mesa temas internacionales por encima de los problemas que vive Venezuela, como las largas colas y el desabastecimiento. Este gobierno ha venido subiéndole el volumen o poniendo sobre la mesa los problemas que son que tienen que ver, que no tienen nada que ver con el día a día de nosotros los venezolanos. La verdadera guerra es la guerra que sufre cada venezolano todos los días cuando tiene que levantarse y hacer con miedo una cola porque no sabe si en la cola para comprar los alimentos para sus hijos lo van a asaltar. Indicó que promoverá desde la Asamblea Nacional la ley Hecho en Venezuela para incentivar la producción nacional. Nosotros necesitamos que nuestro país produzca. Lo cierto es que la escasez es porque nosotros no tenemos producción nacional y todo se importa. Nosotros necesitamos producir en nuestro país. Nosotros creemos en lo hecho en Venezuela, nosotros creemos en los venezolanos, en esa fuerza enorme que tenemos nosotros de emprendimiento, pero no tenemos un gobierno que apoye a la iniciativa privada, a la producción, porque claro, para este gobierno es mucho más fácil importar. En el ensayo de elecciones realizado por el Gran Polo Patriótico, la Tolda Roja logró movilizar más del 92% de la maquinaria política. Así lo informó Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez. Liz Flores nos trae los detalles. Explicó Jorge Rodríguez que en el simulacro de elecciones contactaron a 6.903.414 electores. Se movilizó en democracia y dio una inmensa demostración de organización, de movilización, de apego al legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, de homenaje, ese ensayo para la victoria. Solamente en maquinaria se movilizó el día de ayer 1.150.569 representantes, miembros y miembros de la vanguardia de la patria, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Según Jorge Rodríguez, la oposición ofrece al país la privatización de las empresas de Guayana y volver al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? 1.800.000 empleados públicos, hay que votar 1 millón. Ya lo dijo Julio Borges, convertir la Gran Misión Vivienda Venezuela, las viviendas que dignamente se le entregan al pueblo de Venezuela a unos precios que son, pero bueno, lo que en el mercado capitalista cobran por una tableta, por una computadora. Eso es lo que cuesta una vivienda en socialismo, gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Qué dijo Julio Borges? Que eso había que capitalizarlo en dólares. Sería una pesadilla, ese millón de venezolanas y venezolanos, ese millón de familias que recibieron esos apartamentos, en el supuesto negado de un gobierno de esos representantes del Fondo Monetario Internacional, serían llamados, mire, venga, ahorita su apartamento cuesta tanto en dólares y usted nos debe tanto en intereses. Informó Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, que el 22 de noviembre realizarán otra movilización, esta vez para verificar el 1x10 en la que participará el Gran Polo Patriótico. Además, dijo que como parte del plan de trabajo para la campaña electoral que se inicia el 13 de noviembre, realizarán visitas casa por casa. En San Bernardino, Flores, Noticiero Venevisión. Momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, recuerden que venimos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, son las 7 de la mañana, 15 minutos, y la canciller Delcy Rodríguez informó que durante la reunión de países árabes América del Sur en Riad, capital de Arabia Saudita, se rechazó la presunta violación del espacio aéreo venezolano por un avión de Estados Unidos. Birregional, hemos logrado que se rechace cualquier tipo de interferencia, venga de donde venga. Hemos logrado birregionalmente que se apoyen los principios que rigen las relaciones internacionales, los principios del derecho internacional. Previo a la conferencia, Rodríguez se reunió con su par palestino Riyad al-Maliki. Durante el encuentro, Venezuela ratificó la necesidad de convocar una cumbre presidencial entre países de la OPEP y no OPEP a fin de plantear estrategias en defensa del mercado petrolero. Recientemente hubo una reunión técnica en Viena donde confluyeron países OPEP y no OPEP. Aquí en este foro ASPA estamos representados prácticamente los mayores productores de petróleo del mundo y nosotros sin duda alguna seguimos transitando por las soluciones comunes que permitan defender nuestros recursos naturales. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, responsabilizó al gobierno nacional del incidente de este domingo en Yare, cuando un grupo armado supuestamente encabezado por el alcalde de la localidad, Saúl Llanes, trató de impedir a disparos que llegara a una actividad deportiva. Manuel Covela nos trae los detalles. Para el mandatario regional, el hecho fue una acción planificada y lo interpretó como una señal de que el oficialismo presuntamente intenta crear un escenario de violencia de cara a las elecciones parlamentarias. No, ¿usted responsabiliza a Nicolás Maduro de ese 100%, 100%. Él es el jefe del partido. Lo de ayer no era el pueblo, era el PSUV. Él es el jefe del partido. Yo no hablo por mí. O sea, me refiero, no es que yo no estoy defendiéndome yo. Es el hecho tan grave de que un alcalde pistolero pretenda caerle a plomo al gobernador de un estado. Y día pasado tuvimos el Consejo Federal, Nicolás Maduro acercándose a decirme, ojalá que reine la paz en el país, por Dios. Bueno, estamos hablando casi que, sí, perfectamente, homicidio, como dice, intento de homicidio frustrado, ¿no? Si fuera al revés, yo estaría hoy siendo juzgado. Aseguró que no denunciará el hecho ante los organismos competentes porque afirmó que se trataría de una pérdida de tiempo. Ese alcalde, por cierto, como miembro de la cofradía de los Diablos Danzantes de Yare. Imagínense qué pena, qué vergüenza. Esos son los que cada día que es Corpus Christi entran a la iglesia para, como dicen, para rendirse frente al Santísimo Sacramento. Hice el pistolero de ayer. Capriles aseguró que nada impedirá que siga recorriendo todo el estado Miranda. También dijo estar convencido de que el pueblo venezolano no se deja amedrentar. Desde los dos caminos, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, indicó que tras la modificación de la Ley Orgánica de Precios Justos, se amplían las sanciones y se tipifican nuevos delitos, como por ejemplo usar un precio del dólar distinto a las tasas oficiales. Si el comerciante usa un dólar no oficial para calcular sus precios, automáticamente la ley presume que está especulando y automáticamente la ley abre la averiguación y le impone las sanciones respectivas. Nosotros llamamos a los comerciantes: bajen la ley de Internet, compren la Gaceta Oficial mañana, estudiense la ley y cumplan la ley rigurosamente. Afirmó que la legislación es muy clara en cuanto a quién debe fijar el precio final de venta al público de los diferentes productos. Ya no existe, ya no es posible, y hoy mismo hemos tomado también acciones y sanciones contra quienes todavía, productores, comercializadores, comerciantes privados que están colocando la etiqueta de precios justos. No, ahora es el productor el que pone el precio máximo de venta al público. Arreaza advirtió que iniciarán la fiscalización en los centros comerciales de todo el país para verificar el cumplimiento de la ley. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, manifestó su rechazo al ataque perpetrado contra el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, durante un recorrido en Yare. Afortunadamente Enrique salió ileso y las personas del pueblo que le acompañaban. Un alcalde rojo fascista de Yare, con un minúsculo grupo de pistoleros, intentó impedir a plomo que se diera un recorrido. La respuesta fue que lo que al principio era un recorrido se transformó en una manifestación masiva de apoyo, de respaldo. Torrealba señaló que el oficialismo realiza una campaña de desprestigio en contra de la MUD y desmintió que en caso de haber una victoria opositora en los próximos comicios, desaparecerán las pensiones para los adultos mayores y la gran misión Vivienda Venezuela. Un triunfo de la Unidad Democrática, lo único que va a significar para ustedes es que van a ser propietarios de esas viviendas. Se les va a garantizar la entrega de los títulos de propiedad de esas viviendas, de esos inmuebles. Ni este gobierno ni ningún otro podrá chantajearles con quitarles el techo de sus hijos. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional precisó que solo 2,11% del presupuesto nacional se destinará al área de alimentación. Esta información se dio a conocer durante la presentación del ejercicio fiscal 2016 de los ministerios que conforman la Vicepresidencia de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Oliver Rodríguez nos amplía. El diputado José Ureña aseveró que más del 90% de los venezolanos consumen 3 comidas al día. A su juicio, estas cifras representan un avance importante en la disminución de la pobreza. 96% de los venezolanos consumen 3 comidas al día. 98% de los niños venezolanos consumen leche. Hemos tenido avances importantísimos, repito, en la disminución de la pobreza, en el caso específico de la miseria, de 40%, que era por allá en los años 98, la Cuarta República, casi la mitad de nuestro pueblo estaba en miseria, ahora estamos en niveles que están por debajo del 5%. Indicó que los aumentos en cada uno de estos ministerios son de más de 100%, lo que considera duplica la cifra en comparación al presupuesto destinado para este 2015. Y se tiene previsto 21.476.073.978 bolívares. Es decir, que para el Ministerio de Alimentación va a haber un aumento del 147%, casi el 150% va a ser el aumento de presupuesto para la parte de alimentación. El parlamentario reconoció que existen problemas en la distribución de carne en el territorio nacional, producto de lo que considera como una constante guerra económica por parte de sectores de la oposición. Las autoridades alimentarias puntualizaron que a través de los mercados comunales todos los venezolanos tienen acceso a los productos de primera necesidad. Esperan cumplir la meta propuesta para este 2015 de 5.000 mercados comunales, pues consideran que es un aporte sustancial para toda la familia venezolana, sobre todo en esta próxima fecha decembrina. Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Oliver. Y a las 7:21 les contamos que en hora de la madrugada de este martes 2 personas murieron calcinadas en un accidente entre un vehículo liviano y una gandola. Esto ocurrió en la Troncal 9 en el estado Anzoátegui, sentido Bocaduchire, Clarines. Vamos a establecer un contacto con Nina Martínez para que nos amplíe esta información. Nina, adelante, cuéntanos. Hola, buen día, Néstor y Eliante. Efectivamente, en horas de la madrugada ocurrió un accidente en la Troncal 9 en la curva Juanita de Mota, sentido Bocaduchire, Clarines, en el estado Anzoátegui, donde están involucrados
un vehículo liviano y una gandola. Ambos conductores murieron calcinados dentro de sus respectivos vehículos. Se pudo conocer que el conductor del vehículo de carga pesada fue identificado como Gustavo Sánchez y el otro aún está sin identificar, por lo que cuerpos de seguridad ya se encuentran realizando las experticias necesarias para dar con la causa del accidente. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana, que será ampliada en la emisión meridiana. Muchísimas gracias, Nina, por esta información. El llamado a la prudencia, una vez más a la prudencia en el tránsito. Gracias, Nina. Bien, vamos a continuar con más información. Autoridades de la Universidad de los Andes y participantes del diplomado Balance y Equilibrio Informativo agradecieron a Venevisión por su colaboración para llevar a cabo esta especialidad que marca paradigmas en la educación de Venezuela y América Latina. ¿Qué representa un buen periodista al momento de transmitir la información? Que tiene no solamente que ser objetiva, clara, precisa, sino que tiene que tener un bagaje de conocimiento. Un periodista debe estudiar para poder educar a su vez a la ciudadanía. Quiero agradecer realmente al canal de Venevisión, al doctor Bardazano, al doctor Salinas, al ingeniero Latini. Estoy muy feliz y agradecida con la Universidad de los Andes y Venevisión. Gracias por esta oportunidad, gracias a todo el equipo que formó parte de esta gran experiencia. Muchísimas gracias. Hermosa experiencia además vivida. Ya lo creo. Todo lo que sea formación y crecimiento, bienvenido. Pues, así es. Hacemos la pausa. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Vamos ahora con la información de sucesos. Durante las últimas 72 horas se registraron 56 muertes violentas en Distrito Capital, Zulia y Carabobo y en Anzoátegui. 35 muertes violentas ocurrieron en el área metropolitana de Caracas. Uno de los homicidios fue el de Jonathan Arteaga Prada, quien se desempeñaba como detective del CICPC. El funcionario se encontraba comiendo en compañía de su hijo en un puesto de comida rápida en Las Mercedes, aquí en Caracas, cuando dos sujetos le apuntaron, obligándolo a entregar el arma de fuego. El detective accedió y antes de huir, uno de los delincuentes efectuó los disparos que le ocasionaron la muerte. En Zulia se contabilizaron 15 muertes violentas. Un hombre identificado como Nubes Javier Falcón Gómez, de 29 años, fue acribillado a tiros en el mercado Las Pulgas de Maracaibo. Testigos dijeron que varios hombres lo venían persiguiendo. Autoridades no descartan el ajuste de cuentas como móvil del crimen. En Carabobo, 5 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas. Entre las víctimas está un funcionario de la Policía Regional. La víctima fue identificada como José Luis León, adscrito a la Brigada de Patrulleros de Carretera de la Policía de Carabobo. Fue ultimado en el sector Vista Hermosa del municipio Diego Ibarra al enfrentar a unos delincuentes que pretendían robarlo. En el intercambio de disparos cayó muerto uno de los asaltantes. En Anzoátegui, la Guardia Nacional Bolivariana frustró el secuestro de un comerciante. Durante el hecho falleció uno de los integrantes de la banda de El Otoniel. Amigos, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Andrea. Andrea tiene 20 años y es autista. Por supuesto, esto le trajo algunas dificultades en el colegio. Bienvenida, Andrea. ¿Qué te hacían tus compañeros? Bueno, me decían muchas cosas lo que me ha pasado en mi vida, por lo que me ha pasado con mis compañeros, cómo me pegaban, cómo me gritaban y decían muchas groserías y de verdad que me sentí muy mal por lo que me pasó. A los 5 años, Andrea fue diagnosticada con déficit de atención, hiperactividad, inmadurez cerebral, además autista no verbal. Es decir, no podía articular palabras. Todo esto la hizo blanco del acoso no solo de compañeros, sino también de profesores. ¿Qué hacías tú cuando tus compañeros te hacían esas cosas? Decían grosería, muchas cosas feas y lloraba y yo lloraba y me sentía muy triste. ¿Quién te ayudó a superar esa tristeza? Mi mamá. Estoy orgullosa de mi mamá, me ha ayudado muchísimo. Una mamá que reconoce el dolor y el duelo que representó para ella y su familia el enterarse que su hija es autista. A veces papá se asusta y dejan a las mamás a veces con esta tremenda responsabilidad, con este susto, pero el amor es mucho más grande que el miedo. Y uno transforma, Eliante, uno transforma el amor por una fuerza interior. Yo a Andrea le debo, yo le agradezco a Andrea lo mejor que soy cada día.
Nadie conoce lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única alternativa. Prepararla. Sin recursos, Eliander, yo iba a una consulta, reuniendo, vendiendo, empeñando, y veía que hacía la terapista, y en mi casa yo imitaba y se lo hacía. Andrea no pudo tener una dieta, Andrea no pudo tener terapias porque no contaba con los recursos. Hoy Andrés, bachiller y cantante con un vocabulario limitado, escribió una canción sobre el autismo. Para su mamá, un verdadero milagro. Yo cantaba un pedacito, mi mamá lloraba, mi abuela también lloraba. Que no es fácil y que no lo esperabas, pero tuviste valor. Andrea, encantada de que estés hoy en la sección con nosotros, que tu experiencia de vida sirva para todas las personas TEA, para que vean que pueden perseguir su sueño independientemente de las dificultades que se le puedan presentar en el colegio. Nosotros seguimos agradeciendo a todas las personas que se suman a nuestra campaña. Únete tú también, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa, pero al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Ramón Martínez, candidato a diputado por el Circuito 5 del Estado Miranda, por la Unidad. Él estará conversando con Elianta Quintero. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña Ramón Martínez. Él es candidato a diputado por el Circuito 5 del Estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática. Estamos hablando de Barlovento, de Brión, Acevedo, Burós, Andrés Bello, Páez y Pedro Gual. Bienvenido, Martínez. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queríamos que nos hablaras de tu trayectoria. Tu cara quizás no es conocida para muchas personas. ¿De dónde sale Ramón Martínez? Bueno, Ramón Martínez es un joven barloventeño. Yo tuve la dicha de nacer en Caucagua, en el Hospital H. Rivero Saldivia, cuando en Barlovento nacían barloventeños. Hoy, tristemente, esa realidad cambió debido a la mala situación que tenemos en nuestra región en materia de salud. Y toda mi vida he estado en la región, de allí me formé en las luchas estudiantiles. Estuve al frente cuando en el 2007 la juventud tuvo que salir a la calle para poder decirle a los venezolanos que teníamos que recuperar la libertad que en ese momento se veía amenazado. Por supuesto, en mi trayectoria en Barlovento estuve en la gobernación del Estado Miranda, desde Juventud Miranda cuando me inicié en el 2009, de allí salté a Desarrollo Social y desde hace un año fui nombrado director de la Casa del Pueblo de Caucagua. Yo lo que he hecho es servirle a mi pueblo barloventeño desde el gobierno de Miranda y como ingeniero industrial aplicando mis conocimientos para el servicio y la recuperación de nuestra región que tanta falta hace que nosotros podamos trabajar para que de esa manera poder desarrollar esa problemática que tenemos en la región. Usted habla de recuperación. ¿Cuáles son esos puntos neurálgicos que se están viviendo en este momento en Barlovento? Sin duda tenemos que hablar de la inseguridad. Barlovento en estos momentos tenemos una región que hoy pareciera ser el lado oscuro del Estado Miranda, porque en Barlovento se ha desatado una inseguridad inclemente, una inseguridad que ha llegado al extremo donde ya la agricultura en Barlovento dejó de ser una fuente de ingresos para los barloventeños porque la gente tuvo que salir de sus haciendas, la gente tuvo que dejar las siembras, porque simplemente los que hoy están dentro del mundo de la delincuencia, bueno, hacen mella de eso. Sin embargo, no solamente tenemos que decir de la inseguridad, tenemos que hablar también de la falta de oportunidades. La no activación del desarrollo económico en nuestra región ha generado que hoy en Barlovento seamos mucho más pobres que tiempo atrás. Esa es una realidad que vivimos en todo el país venezolano, pero nosotros tenemos que acentuarla en Barlovento porque en Barlovento en su mayoría la gente vive del empleo público, o sea, de lo que genera la administración pública y que eso simplemente nos indica que estamos en una dirección equivocada porque lo que debemos tener en Barlovento, en una región donde tenemos costa, donde tenemos extensa cantidad de terreno y donde tenemos para producir, debiéramos estar siendo nosotros la región más productiva del Estado Miranda, la región con mayor desarrollo económico y la región con el mejor parque industrial que podemos desarrollar en nuestra región. Pero para eso hace falta una visión de lo que queremos hacer y eso hasta los momentos no lo hemos tenido en nuestra región. Ahora, ¿maneja los índices de desempleo o desocupación en esa región?
No lo tenemos con exactitud porque es que además hoy tenemos un problema. En el país hoy no se dan cifras oficiales. Y no se dan cifras oficiales porque el gobierno vive maquillando las cifras. Pero todo el mundo sabe que en Barlovento de cada 10 personas, 6 están desempleados. Y otros están ubicados dentro de la economía informal o lo que conocemos el día a día para ver cómo resolvemos. Quien les habla es ingeniero industrial y cuando estuve en la región buscando empleo como ingeniero industrial no consiguió porque es que no hay un parque industrial donde podemos desarrollar. No hay en Barlovento. La gente se forma porque vemos muchos que salimos todos los días para poder formarnos, pero después que nos graduamos regresamos a la región sin oportunidad para poder laborar. Eso nos dice a nosotros claramente que no tenemos un espacio donde poder desarrollar el trabajo que hemos formado, toda esa carrera que nos hemos desarrollado durante tanto tiempo. Ahora, ¿cómo abrir esos espacios y esas oportunidades de la Asamblea Nacional? ¿Por qué Ramón Martínez se debe convertir en una alternativa para los barloventeños? Primero porque quien les habla, Ramón Martínez, es un joven que hoy ve cómo tristemente no tenemos esa oportunidad y ese sueño del cual nos hablaron para nuestra región. Y que mi tarea tiene que ser y mi tarea es ir a la búsqueda de esa voz que necesita el barloventeño en la Asamblea para que podamos desde la Asamblea exigir los recursos que hacen falta para poder atender las situaciones de nuestra región. Ramón Martínez quiere llegar a la Asamblea Nacional no para defender un partido político. Ramón Martínez quiere llegar a la Asamblea Nacional para poder expresar las problemáticas que vivimos en el día a día de nuestra región y desde la Asamblea pedir la atención principal y que eso pueda resolverse. ¿Cómo? A través del presupuesto. No es posible que hoy el presupuesto de nuestra región se vayan a otros países y no atendamos la situación de Barlovento. No es posible que en nuestra región no tengamos buena calidad de los servicios públicos, como es la falta de vialidades, cuando estamos reparando las calles en Managua, en Nicaragua, pero en Barlovento están todas deterioradas. No es posible que en Barlovento no tengamos ambulatorios. Los ambulatorios que estaban en Barlovento hoy son espacios cerrados, porque el gobierno se empeñó en quitárselo a la gobernación del Estado Miranda en el 2009 a través de un decreto por las luchas y la pugna política, pero hoy están cerrados. Nosotros cuando lleguemos a la Asamblea Nacional tenemos que exigir que se le devuelvan la competencia a la gobernación, pero no solamente para que sea un manejo de la gobernación, sino para que sea un manejo directo de los consejos comunales, de las comunidades organizadas y que ese recurso llegue de manera directa para que se garantice que la apertura de eso, la atención inmediata de manera preventiva, pueda tener el barloventeño en cada uno de esos espacios. Pero tenemos que lograr que en Barlovento el turismo sea una fuente de ingreso permanente. Para eso tenemos que detener la inseguridad que vivimos en Barlovento. Barlovento no es simplemente un espacio donde tenemos que hablar en un momento determinado de la OLP o de las zonas de paz. En Barlovento se crearon muchas zonas de paz que se le dieron la difusión, el viceministro se tomó fotos, pero hoy ¿qué son esas zonas de paz? Son zonas de impunidad, son zonas donde simplemente no se hacen una estrategia que permita la recuperación de la calidad de vida de esos habitantes. Y luego meten la OLP, pero la OLP ya simplemente quedó en el olvido porque fue un momento de un show político del gobierno. Y nosotros lo que queremos es que de verdad trabajemos para la recuperación de nuestra región, porque es que nuestra región tiene los elementos suficientes para nosotros poder ser la primera región pujante del estado Miranda, desde el turismo, desde el desarrollo agroindustrial y desde la recuperación de la calidad de vida a través de los servicios públicos. Candidato, usted tiene 30 años, pertenece a la juventud actual venezolana. ¿Cuál es el planteamiento desde esa efervescencia juvenil y cuál es el nuevo planteamiento político? Porque hablaba además de la crisis y la pugna política que ha traído al país a la situación que está ahorita. Ahí debe haber un nuevo discurso, el discurso debe ser de conciliación. ¿Cuáles son esos cambios que implementarían ustedes? Nosotros tenemos que encontrarnos en las cosas que nos unen. Nosotros no podemos seguir avanzando en la división. El país necesitamos recuperarlo a través de la unión, del esfuerzo. Nosotros necesitamos unirnos para cambiar. Y esa unión tienen que ser los problemas. ¿Qué nos une? Las problemáticas. Somos las mismas. Los que nos paramos día a día y tenemos que tomar un transporte para poder trasladarnos a los lugares. Los que vamos a los hospitales y no tenemos que nos atiendan de calidad. Los que buscamos un empleo y no nos consigan. Bueno, tenemos que unir esfuerzos para que eso de esa forma, del trabajo conjunto, podamos desarrollar la solución para eso. La política tiene que despolitizarse desde las diferencias personales y empezar a trabajar de manera unida para que le busquemos la solución a los problemas. Porque además, ¿quiénes son los principales afectados? El lugareño,
el que está el día a día, el que padece la situación y que lamentablemente en estos momentos hoy vemos como si tú no eres de una tendencia política, no se te brinda una ayuda. Si tú no eres de una tendencia política, no te incluimos en una misión. Si tú no eres de una tendencia política, no te colocamos en las misiones para reparar la vivienda, que al final se convierte en engaño, porque hoy el gobierno está en una situación donde tiene mucho menos recursos y donde no supo aprovechar la bonanza petrolera, y es por esa forma que vemos que en Barlovento se la pasan desplegada haciendo censos, ofreciendo lo que no van a poder cumplir. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar y la política tiene que convertirse en servirle a la gente. Quienes estamos activando políticamente tenemos que entender que nosotros estamos trabajando para la recuperación, el trabajo conjunto de las comunidades, respetando las diferencias. Yo lo he dicho en todas mis caminatas, yo seré el diputado de los barloventeños. Yo soy candidato de la unidad, la que está abajo y a la izquierda, la de la manito, pero yo seré, una vez que llegue a partir del 6 de diciembre, diputado de los que votan por mí y de los que no voten también. Candidato, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita aquí en Entrevista a Venevisión. Bueno, quiero decirle a todos los barloventeños que el 6 de diciembre tenemos un compromiso y es salir a votar para que de esa forma podamos lograr el cambio. No podemos dejar que la decisión la tomen otros. Somos nosotros los que vamos a trabajar para recuperar el país que necesitamos, la región que necesitamos y que la voz del barloventeño se escuche en la Asamblea. Muchísimas gracias por su tiempo y por su visita. Ramón Martínez, candidato al diputado por el Circuito 5 del Estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática. Es todo por los momentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Sobella Mejías. Ella es candidata a diputada por el Circuito 2 del Estado Lara por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. 6 municipios corresponden a este circuito. Estamos hablando de Jiménez, Morán, Andrés Eloy Blanco, Torres, Urdaneta y Crespo. Usted ha hecho un recorrido por la zona. ¿Cómo se encuentra la intención de voto a hoy? Mira, en relación a la circunscripción de la montaña, la receptividad y el entusiasmo de los ciudadanos, de la gente del campo y de la ciudad ha sido extraordinaria. Es una circunscripción que cuando tú la visitas, cuando tienes el contacto con todas las personas que viven en ese sector, lamentablemente lo que te expresan es el descontento y el abandono por el cual han estado en estos últimos años. La montaña, como es bien conocida la circunscripción, tiene unas características muy importantes. Primero, es una zona agrícola, una zona pecuaria, una zona con una gran capacidad también, un potencial turístico, porque tiene zonas extraordinarias también para poder explotar. Y aún cuando en los últimos años venía ganando el partido de gobierno, tú dices, bueno, ¿y dónde están las obras? ¿Y dónde está la calidad de vida de estos ciudadanos que lamentablemente la zona está absolutamente abandonada? El campo desasistido, tienen gravísimos problemas con la producción agrícola pecuaria, es una zona que producía alimentos, tienen gravísimos problemas del agua, el agua que es tan necesaria para la vida y que es tan necesaria para la producción agrícola, y el mismo problema que tienen es desabastecimiento, educación, el problema de salud es gravísimo en las zonas rurales, porque cuando hablamos del tema de la salud no es lo mismo hablar de hospitales cuando vamos a ambulatorios, vamos a CDI o a una atención médica inmediata en zonas sobre todo muy distantes. Es una circunscripción, es una de las más grandes que tiene Venezuela como circunscripción electoral. Esos 6 municipios geográficamente tienen un ámbito de 400 y pico mil electores, cada una tiene sus propias características, pero además cuando te vas a un lugar a otro son recorridos de más de 3, 4 y 5 horas que tienes tú que realizar. Lo hemos recorrido todo el tiempo. Yo tengo ya mucho tiempo en Lara, ahora voy como candidata, pero siempre me he estado trabajando directamente, realizando trabajos sociales y políticos en todas esas comunidades, y ahora pues con el trabajo de candidata a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, estamos pues haciendo una evaluación que ya hemos tenido ya lista en relación a los puntos muy importantes que hay que desarrollar. Habla de una evaluación. En este recorrido que ha hecho por la circunscripción, ¿cuál es el mayor problema que está presentando la zona? Mira, la zona primero, el campo, la producción mermó.
Luego tenemos problemas del agua gravísimo porque, y luego estamos hablando del tema de servicios sociales o servicios públicos. Cuando hablamos de la producción nacional, nosotros pensamos, en una de las propuestas nuestras es legislar en materia nacional, la Asamblea Nacional, pero siempre en interés de la circunscripción de la montaña, de la circunscripción número 2, como es el tema de la producción nacional. Venezuela necesita activarse económicamente. Y si tenemos la producción nacional, nosotros podemos generar empleo y darle empleo a nuestros jóvenes. Los jóvenes de esas circunscripciones son jóvenes que están afectados, su futuro está secuestrado, con una inflación que está afectando a todos los segmentos, no importa la situación ni cómo vive, sino que lamentablemente la gente está ahorita sin calidad de vida y estos muchachos nuestros están totalmente desorientados en el sentido que ellos se gradúan, si van a una escuela, si van a ir a la universidad, y luego tú no tienes ni cómo orientarlo en el sentido de que no hay una propuesta que le brinde a ellos seguridad, viste incluso la inflación que también los está afectando a ellos. En el tema de la economía, nosotros tenemos 6 municipios, ellos producen caña de azúcar. Tenemos los centrales azucareros, como en el caso del municipio Torres, Carora. Y ahí tenemos las centrales azucareras que no están produciendo. Hay centrales azucareras que fueron promocionadas, como la Jimiro Gabaldón, que le iban a construir, no se construyó, pero además que Venezuela está importando azúcar moscabada para refinarla en centrales azucareros, cuando éramos nosotros unos grandes productores de azúcar, sobre todo en la zona, y hoy día ya no está tal producción. En la zona de Andrés Eloy Blanco, el tema de las papas, una zona de mucha producción de papa, que no sé, el problema de las semillas certificadas, que las políticas públicas para tratar y ayudar al campesino o al campo han sido deficientes. También tenemos el caso de los caficultores en el municipio Jiménez, Andrés Eloy Blanco, el municipio Jiménez, que ha tenido problemas en las cebollas también y las papas, y el municipio Andrés Eloy Blanco, que es un municipio que también tiene caficultores y lamentablemente los caficultores están pasando por una situación muy difícil. Los pequeños y medianos productores están afectados en el tema de asistencia para trabajar la tierra, al igual que los del municipio Morán, al igual que los del municipio Crespo, que tienen un problema gravísimo de agua, y en el tema del municipio Urdaneta, es un municipio que tiene una zona, por ejemplo, lo que se llamaba el granero de Lara, que es la zona de Moroturo, la parroquia Moroturo, que antes allí era una gran producción de sorgo y maíz, de café, de fruta, de hortalizas, y lamentablemente hoy eso no ha sido así. Cuando evalúas y tú visitas la montaña, tú dices hombres trabajadores, hombres y mujeres que han hecho de esa crisis, son unos héroes, porque todavía cuando un rubro no lo pueden sembrar, ellos cambian el rubro, el pastizaje o pasto, pero es un problema, ¿verdad?, bien grave la situación por la que está atravesando nuestro pequeño, mediano productor y los grandes productores, el tema del ganado caprino, vacuno. No se está produciendo alimentos ni para el consumo humano, ni tampoco para los animales que se requiere. Y el problema del agua, que es como otro punto gravísimo que tiene la zona, que tenemos que legislar, como es el caso de una evaluación sobre la gestión, mantenimiento y análisis de la situación del agua en el municipio. Porque estamos hablando de obras, muy grandes obras, como el caso del sistema hidráulico Yacambú-Quibor. Todos los años le aprueban recursos extraordinarios, nunca culminan la obra. Creo que se requiere desde la Asamblea Nacional evaluar con técnicos especialistas en la materia para que en definitiva informen si se puede o no culminar la obra y hacer una evaluación de las represas que hay en todos los diferentes municipios con expertos en la materia, de manera tal que se puedan tomar las medidas en épocas de lluvia, recoger el agua, para luego, cuando venga la sequía, cómo suministrarla y cómo preservarla. Eso es verdad que ha sido un tema de atraso. Todos los municipios están afectados por la falta de políticas públicas que les den calidad de vida y ayuden también a los productores. Y esa economía que está afectando a Venezuela, pero que también tiene un gran impacto en la circunscripción, también tiene un impacto
en la educación, tiene un impacto en la salud y tiene un impacto en la inseguridad y en la cultura. Los jóvenes incluso para ir a sus colegios hay problemas con los caminos de penetración, las vías agrícolas están totalmente abandonadas, hay un problema del parque para agricultura, el alto costo, la inflación tiene en este momento ha afectado gravemente a todo el conjunto. He tenido casos de productores que me dicen, mire, el pequeño productor, si voy a sembrar, necesito 1 hora de tractor, son 10.000 bolívares. Y cómo producir 10.000 bolívares se escucha fácil, pero en el campo es bien difícil. Candidata, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita aquí a Noticiero Venevisión. Nos acompañó Sobella Mejías, candidata a diputada por el Circuito 2 del Estado de Lara por la Mesa de la Unidad Democrática. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Elianta. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y usted decide. Hasta mañana.